Hola amigos, en esta oportunidad les hablaremos sobre el imperio persa, el cual sucedió al imperio babilónico. Persia es una región histórica del Oriente Medio al este de Mesopotamia. Hoy en día es el estado de Irán. Los persas fueron un pueblo de origen indoeuropeo de la rama indoirania que acabaron fusionándose con los pueblos que conquistaron en la época aqueménida. Se originó como un grupo de tribus nómadas, cuya localización original radicada al norte de la meseta de Irán, alrededor del 1400 a.C. Algunas de estas tribus, antepasadas de los persas históricos, se trasladaron hacia el sur de Irán. El primer imperio persa, antes del surgimiento de la nación persa, en la zona del Oriente Medio, venía siendo azotado por las guerras. El foco de estas guerras era el estado agresor y militarista de Asiria. Los asirios constantemente lanzaban campañas contra los pueblos que los rodeaban, saqueando, efectuando matanzas y deportando a las poblaciones o a sus clases dirigentes. Por lo menos esto provocó un gran deterioro humano y económico en toda la zona, incluso en Asiria, que llegó a despoblarse debido a las graves bajas sufridas en las guerras. Finalmente, Asiria comenzó a debilitarse. Sus enemigos se unieron en una gran coalición, la derrotaron y para el año 610 a.C. los asirios habían sido totalmente sometidos. La nueva situación mostró 4 nuevos ejes de poder en el actual Irán y el oeste de Turquía: los medos en Mesopotamia, Siria y Palestina; los neobabilónicos en el norte de África; los egipcios, que intentaban extender su influencia a Grecia. Estos estados englobaban varias poblaciones, no todas sumisas al nuevo orden. Siguió habiendo guerras, pero tan cruentas como las campañas asirias. El mayor problema era que, a pesar de tener un gobierno nominal, estaban desorganizados. Muchos de esos gobiernos eran intolerantes y cobraban impuestos excesivos. Los persas eran un núcleo de pueblos con identidad propia que habitaban en el sur del actual Irán, estando sometidos al gobierno de los medos, pero con un cierto grado de autogobierno. La expansión persa. En el año 559 a.C. asume el trono de Persia Ciro II, o Ciro el Grande, de la dinastía aqueménida. Por eso también es conocido este imperio como el imperio aqueménida. Hasta ese momento los persas eran nominalmente súbditos de los medos. Con Ciro esto cambió, puesto que independizó el país y lanzó a continuación una guerra de conquista contra sus antiguos amos. A pesar de haberlos derrotado, Ciro les permitió seguir ocupando cargos y mantener cierta autonomía. Luego se dedicó a conquistar las zonas de Asia Central y la frontera con la India, donde se fundaron ciudades y se construyeron fortificaciones para proteger el imperio frente a los ataques de los nómadas de Asia Central. A continuación, las fuerzas persas pasaron a la ofensiva de Asia Menor y subyugaron el reino de Lidia, cuyo rey era el famoso Creso, uno de los reyes más ricos de la época. Esta zona, junto con Jonia, estaba poblada por griegos o tenía influencia griega, lo que hizo que la población fuera levantista. Luego de un periodo sin guerra, los persas atacaron Babilonia, apoderándose además de toda la Mesopotamia, Siria y Palestina.
Los persas liberaron a los israelitas de su cautiverio en Babilonia y muchas zonas fueron recibidas como libertadores. Luego de estas campañas falleció Ciro II y le sucedió en el trono Cambises, que conquistó Egipto para Persia. El Egipto nunca aceptó el dominio persa, por lo que eran frecuentes las conspiraciones y los alzamientos. En varias oportunidades se sublevó y logró recuperar su independencia por algún tiempo. También las zonas griegas del Asia Menor se sublevaron entre el 499 y el 494 a.C. Revuelta iónica era llamada, con ayuda de los griegos de Europa, especialmente de Atenas, lo que llevó a los persas a tratar de eliminar las amenazas griegas en 2 oportunidades, fracasando estrepitosamente. A partir de la derrota de Grecia, los griegos, con sus recursos limitados, pasaron a la ofensiva, atacando en algunos puntos o apoyando a los revoltosos en otros, sin dañar demasiado al imperio aqueménida. Los persas hábilmente promovieron la rivalidad entre Atenas y Esparta. Los persas llegaron a ocupar territorios desde el norte de Grecia hasta el río Indo y el Amu Daria, incluyendo Tracia, Egipto, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. La debilidad del imperio persa era su organización militar. A pesar de contar con un ejército y una flota incomparable en número, su organización y tácticas dejaban mucho que desear. El ejército estaba compuesto por un núcleo élite, que era la guardia personal del emperador, también llamado los inmortales, y luego a estos se sumaban elementos de todos los pueblos dominados. No existían unidades estándar, sino que era un ejército muy heterogéneo. Este ejército casi carecía de táctica para combatir en formaciones. Esto contrastaba con los ejércitos griegos, que eran en muchos casos muy disciplinados y experimentados, y además tenían tácticas de combate y equipos muy superiores a los persas. De esta manera, un pequeño número de griegos podía mantener a raya a un contingente persa varias veces superior, como quedó demostrado en la batalla de las Termópilas, donde 7.000 griegos, 300 de ellos espartanos, los mejores soldados griegos comandados por su rey Leónidas, mantuvieron a raya un ejército de 200.000 persas, según lo relata Heródoto, durante las guerras médicas. La caída del imperio persa. Los persas no tenían rivales militares, gracias a su gran ejército, excepto los griegos, que eran superiores en sus tácticas. Estos libraron las batallas llamadas guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia y las ciudades-estados del mundo helénico en Grecia, que comenzaron en el 499 a.C. y se extendieron al 449 a.C. La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia en el 547 a.C. y tuvo sus puntos álgidos en 2 fallidas expansiones en Grecia. En el 490 y 480 a.C. se conoció las primeras guerras médicas. El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras médicas fueron solo una fase, duró un total de más de 2 siglos y culminó con la conquista y disolución del imperio aqueménida por Alejandro Magno en el siglo siguiente. Los griegos tenían en su contra la gran fragmentación política. En Grecia el poder estaba dividido entre ciudades-estados, mientras que en Persia era un imperio enorme, totalmente unificado. Los reyes persas hábilmente promovieron las disputas entre estados griegos para evitar que alguno tuviera la hegemonía, pero finalmente esto sucedió alrededor del año 350 a.C., cuando el rey Filipo II, rey de Macedonia, emprendió una política expansiva de su reino, organizando un ejército regular muy profesional y creando armamentos y tácticas aún superiores a las clásicas tácticas griegas.
Gracias a esto, logró unificar amplias zonas de Grecia, incorporándolas a su reino y sometiendo a su mandato con cierto grado de autonomía al resto de las ciudades griegas con excepción de Esparta. Filipo obligó a los estados griegos a cesar las luchas, colocó guarniciones macedónicas en los puntos estratégicos y se formó una liga de estados griegos que formaría un ejército para invadir el imperio persa. Cuando todo estaba preparado, Filipo fue asesinado y entonces su hijo, Alejandro, ocupó el trono. La invasión debió demorarse para volver a someter a los estados griegos que ante la muerte de Filipo pretendieron recobrar sus independencias. Alejandro logró dominarlos y en el año 334 a.C. cruzó al Asia Menor y derrotó a los persas en Gránico. Las ciudades jonias resistieron la invasión griega, cosa que sería sorprendente 150 años atrás. Alejandro, luego de tomar esa ciudad, tomó la mayor parte de Asia Menor con poca resistencia, y un año después todo el poderío del ejército persa lo enfrentó en la batalla de Issos, y nuevamente los persas fueron derrotados. Luego de esto cayeron en poder griego Siria, donde las ciudades fenicias existieron Palestina y Egipto, donde los griegos fueron bienvenidos como libertadores en el año 331 a.C. Los griegos entraron en Mesopotamia. A pesar de que el rey persa Darío les ofreció la paz, estos la rechazaron. Los persas se enfrentaron a los griegos en un renovado ejército, pero fueron derrotados una vez más, y el rey Darío fue asesinado por los nobles de su gobierno. Los griegos tomaron Babilonia y las ciudades Susa, Persépolis y Ecbatana, siendo Persépolis incendiada para vengar la destrucción de Atenas durante la invasión persa a Grecia. Los persas continuaron resistiendo con una guerra de estilo guerrillero en las zonas del norte y el este de Irán y del Asia Central, pero los griegos finalmente lograron invadir también esa zona, aplastando los últimos focos de resistencia. A pesar de la caída del estado persa, resurgió y desapareció varias veces a través de la historia, y su legado se extiende hasta el actual estado de Irán. Si te ha gustado este video o si te ha ayudado, por favor, dale pulgar arriba y suscríbete para estar al tanto de nuestras investigaciones.